7:04 hora de Venezuela. Con nosotros el primer entrevistado de hoy, Felipe Mujica, abogado, secretario nacional del partido Movimiento al Socialismo. Siempre bienvenido, Felipe. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, bien interesado, como estoy seguro, la gente que nos sigue, en conocer tu análisis. Fíjate, yo te voy a asomar conceptos o palabras que tienen que ver con, bueno, con el futuro mediato del país, ¿no? El diálogo, las primarias, la unidad, ese 2024 de presidenciales y el 2025, igualmente importante con el proceso electoral para el poder legislativo, gobernaciones y alcaldías. Esta mañana yo venía escuchando un programa donde decían que Delsa Solórzano manifestó su interés de ser candidata. Se habla de una lista grande. ¿Cómo has visto tú este camino hacia las anunciadas primarias, las candidaturas? Porque hay quienes dicen que tanto o más importante que la definición de las primarias es que al país se le haga una propuesta entendible de futuro. Mira, si tú revisas la historia de nuestro país, hay una etapa, un momento de uno de las figuras más importantes nuestras, que es Francisco de Miranda, que según la versión él estaba frente a las costas del estado Falcón y definió lo que tenía enfrente, que era Venezuela, de una manera que sigue siendo muy parecida. Miranda dijo, bochinche, bochinche, y así conceptualizó lo que estaba ocurriendo en ese momento en la visión de él. En la visión de hoy, toda esa descripción que tú haces de lo que significa esa cantidad de personalidades que día a día dicen ser candidatos o precandidatos y que están dispuestos a ir a una primaria y que a la hora de precisar cómo contribuir efectivamente a eso, cada uno sale con una cosa distinta. Uno dice, yo voy a primaria pero sin el CNE, yo voy a primaria pero con el CNE, yo voy a primaria pero de tal manera, etcétera. Y todo eso se va enredando cada día más. Es una situación que, por supuesto, el país ve con mucha incertidumbre sobre si lo que está pasando ahí efectivamente puede aterrizar o no. Yo valoro que lo más importante, a diferencia de otros momentos, es que más allá de esa diversidad de opiniones sobre cómo hacer la primaria, lo más importante es que la gran mayoría ya habla de ir a las elecciones. Esa situación en el pasado no estaba así. Recordemos, es verdad, ese es un buen aspecto, sí señor. Recordemos que buena parte de este asunto, en tiempos de otros momentos electorales, el asunto era, bueno, ¿cómo ganas si los abstencionistas están llamando a no votar? Y entonces, por supuesto, eso trajo como consecuencia distintos procesos electorales, uno donde se ganó abiertamente, fue en el año 2015, y otros que después generaron una cantidad de resultados, productos fundamentalmente de la abstención. Yo lo coloco de manera, digamos, folclórica, dicho así. En este momento todos estamos de acuerdo en que vamos a ir a La Guaira. Ahora, a La Guaira se puede ir de varias maneras. Te puedes ir por el camino de los españoles, te puedes ir por la carretera vieja, te puedes ir por la autopista y en la medida que uno va hablando se consigue con otras vías. Me dijeron, te puedes ir por Higuerote también, te puedes ir por el Junquito, es decir, me han ido agregando otros caminos que indican que hay por lo menos 5 o 6 maneras de tú llegar a La Guaira. Ahora, el problema es de qué forma vas a llegar a La Guaira. Si tú me dices a mí, Felipe, ¿cómo te vas a La Guaira? Yo digo, por la autopista. Si lo que quiero es llegar rápido, una concreción. Ahora, si yo lo que quiero es hacer turismo aventura, me voy por la carretera vieja Caracas-La Guaira. No sé si llego o no llego, dependiendo de lo que pase por allí. O si quiero hacer ejercicio, me voy por allá, por el camino de los españoles. Entonces, esa situación hoy en la política obliga a que esos sectores que están allí, en esa competencia todavía sin salida, vayan acercándose. Y para eso está precisamente la política. Yo creo que independientemente de esas divergencias, va a irse aproximando los hechos, como en otros países ha ocurrido también, y llegaremos a un momento en el cual se podrá precisar cómo es la primaria, cuándo hacerla, porque el país, lo primero que te va a exigir, no es que tú vayas a una primaria, como ha propuesto el MAS, por ejemplo. Nosotros lo hemos propuesto de la manera más directa, hemos dicho, primaria con doble vuelta para que el que quede efectivamente con un respaldo importante. Y además le agregamos ya que se vaya con tarjeta única, para que efectivamente la competencia entre los partidos
no sea el punto principal, porque si tú tienes una candidatura que es la de presidente, tú no tienes por qué disputar ante el CNE cuántos votos sacaste o no sacaste como organización política. Lo importante es que haya una opción, que el país lo vea con credibilidad, que el país sepa exactamente que eso que se está proponiendo es viable y que además es una alternativa en la cual tú no vas a excluir desde el punto de vista de la solución que le vas a dar los problemas del país a nadie, porque en este momento si algo es imprescindible es que todos los venezolanos podamos estar en disposición de hacer las cosas que haya que hacer para sacar este país del hueco donde lo tenemos metido en este momento, y que todos sabemos de qué se trata cuando hablamos de eso y decimos, mira, estamos en presencia de un país que quizás en nuestra historia nunca habíamos tenido un gobierno tan malo como los que hemos tenido en los últimos tiempos, y lamentablemente ellos no han entendido que tienen alternativas, tienen soluciones, tienen maneras de resolver los problemas, pero no dan los pasos para que eso funcione. Bueno, hay muchas candidaturas o precandidaturas, y una pregunta interesante es de qué manera eso se puede decantar. Yo te pregunto, ¿es una utopía? ¿Es posible? ¿Es conveniente? ¿No es imprescindible la candidatura única? ¿Hasta dónde crees tú posible, desde un punto de vista realista, la llamada unidad? Tú sabes que el problema de si yo lo creo posible o no depende fundamentalmente de una cosa que es la política. Si la política opera, bueno, la política es capaz de llegar a acuerdos que en otros momentos son imposibles. Yo coloco dos ejemplos que los conocemos mucho. ¿Quién se puede imaginar, por ejemplo, en Venezuela, en el año en que cae Pérez Jiménez, que Wolfgang Larrazábal podía ser el presidente de la Junta de Gobierno? Eso 2 semanas antes era imposible imaginárselo, porque sabemos quién era esa personaje que fue Larrazábal, que tuvimos la suerte además de que fue un militar democrático, pero que en su momento era representante de las fuerzas perejimenistas, que lo colocan en ese momento como presidente de la Junta, y fue el presidente de la Junta. ¿Quién podía imaginarse que en Chile podían aterrizar al final, también discutiendo sobre si hacían primaria o acuerdos o consensos en la candidatura de Patricio para ser finalmente el candidato y el presidente, y todos los que estaban allí con él, que fue Eduardo Frei y el amigo del Partido Socialista, terminaron siendo también presidentes de Chile, lo cual indica que fue una decisión absolutamente inteligente y política. ¿Y por qué tomaron la decisión? Bueno, porque en ese momento, a pesar de todas las diferencias que tenían entre ellos, llegaron a la conclusión de que para poderle ganar a Pinochet, que era lo más importante, se pusieron de acuerdo en un candidato. Entonces, la política permite que todas esas cosas vayan apareciendo. Es posible que en este momento, cuando tú dices, bueno, ¿cómo hago yo para sentar a estas personas que cada uno de ellos dice que representa partidos judicializados? Es una cosa complicada y es una obra del gobierno que la ha provocado. ¿Cómo hago yo para partidos que están divididos entre 4 o 5 pedazos para tratar de unirlos en este momento? Bueno, pero todo eso es posible si colocamos como prioridad el que el país necesita una conducción distinta que, como ya te dije, no vamos a comportarnos como se ha comportado el gobierno, excluyendo sectores, sino garantizando que todo el que esté dispuesto a un plan, a un programa para que el país salga de esta situación, está allí, y además reconociendo que en Venezuela existen, bueno, chavistas, adecos, copellanos, masistas de un nuevo tiempo, de Primera Justicia, de todas las organizaciones políticas que conocemos, y hay un montón de venezolanos que no militan en ningún partido, que tienen que ser reconocidos también. Si tú le haces al país una proposición en ese contexto y logras hacerlo a través de el mejor candidato, porque en esto también hay que ser muy objetivo, el problema no es que sea fulano o mengano, e incluso puede ocurrir que la primaria termine generando, como pasó en el caso de Chile, o como ocurrió aquí en Venezuela en el año 2007, 2006. Aquí estaba Manuel Rosales, Teodoro Pekov, Julio Borges disputando una primaria. Y sin embargo terminaron al final en un acuerdo consensual. ¿Producto de qué? Producto de las encuestas, producto de la valoración política, producto de una actitud inteligente de parte de los 3 precandidatos que dijeron, mira, el que está en mejor condición es Manuel Rosales. Es decir, hay ejemplos que sobran de cómo esto puede avanzar. Y, por supuesto, si yo no tuviese el optimismo de que la política funciona, si no hubiese toda la experiencia de la historia de la humanidad que la política funciona, entonces uno pudiera decir, aquí no hay nada que hacer. Yo sigo insistiendo en que aquí es posible. Si los factores que están en el campo opositor, en el campo democrático, que estamos de acuerdo con una vía electoral, que no estamos dispuestos
a execrar a nadie, a decir tú sí o tú no, sino que todo el mundo puede entrar, y eso es posible, bueno, se puede perfectamente llegar a tener para construir una opción que al país le diga, mira, aquí te camino y vamos a darle. Y el gobierno verá qué va a hacer con eso, si está dispuesto a convivir con un acuerdo de esa naturaleza o si por el contrario va a tratar de comportarse como el amigo de Nicaragua, como Ortega, que cada vez que le aparece ahora algo que eventualmente pudiera separarse, entonces llega y lo sacude. Felipe, en la próxima parte te propongo que hablemos del futuro en términos de lo que pueda pasar en esas elecciones, en lo posterior. Para ti es importante, por lo que veo, que haya negociación, acuerdo, incluso con el gobierno, para ir a estas elecciones en cuanto a inhabilitación de partidos y de dirigentes. Para ti es importante que sea cual sea el resultado en las presidenciales y en las del 2025, haya negociación para darle viabilidad, darle gobernabilidad al futuro del país. Yo quisiera que habláramos de eso al regreso. Felipe Mujica, abogado, secretario nacional del partido Movimiento al Socialismo. 7:19 minutos, seguimos conversando con el abogado y secretario nacional del partido Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica. Bueno, Felipe, en tiempos cuando hay un concepto llamado diálogo con notaciones muy específicas, muchos hablan de Noruega, de México, por no decir República Dominicana, yo te decía, si hará falta negociar incluso con el gobierno para la definición de las candidaturas y del modo de ir a las elecciones, e incluso a posteriori, una vez que se conozca el resultado de las elecciones del 2024. Es decir, pase lo que pase en estas elecciones, el país debería ir a una transición, aunque el chavismo se quede en el poder o salga del poder. Yo creo que en Venezuela, al igual que ocurre en todos los países civilizados del mundo, el mecanismo debería ser el diálogo, porque el mecanismo del diálogo es una cosa que los seres humanos descubrimos precisamente para tratar de resolver las cosas de manera pacífica. Donde no se dialoga, bueno, ya tú sabes dónde van a terminar las cosas. Pues si tú tienes un conflicto con un hijo tuyo, con tu esposa, con un amigo, etcétera, y no dialogas, bueno, ya tú sabes para dónde va eso. Entonces, bueno, el diálogo simplemente es un instrumento humano, no solamente de los políticos, sino de todos los seres humanos, para ver de qué manera nosotros resolvemos las cosas como debe ser, de manera pacífica y no en medio de una confrontación. En Venezuela, producto de la polarización, producto de todo este desastre que ha ocurrido en los últimos 20 y tantos años, en que el país, en vez de orientarse hacia un desarrollo donde todo el mundo participara, simplemente se fue haciendo todo este esquema excluyente que ha pasado por todas estas etapas, desde el problema de expropiarse los bienes de las empresas privadas hasta el tema de agarrar los partidos políticos y judicializarlos, y el tema también de crear las condiciones políticas de polarización que se han creado, ha generado este cuadro que hoy tenemos. Hoy es evidente que el gobierno no tiene posibilidades por sí solo de avanzar en la solución de los problemas que hay que construir. Y hacia el futuro, cualquier plan que se tenga para tratar de que el país salga de donde está, tiene que contemplar la posibilidad del entendimiento, del diálogo, no para negociar con el gobierno quién es el candidato, porque eso es absurdo. El gobierno, lo que hay que negociar con el gobierno es que el gobierno respete cuál es el candidato que escoja la oposición, porque si tú vas a decirle al gobierno que tú vas a negociar con ellos para que ellos estén de acuerdo con el candidato, sea fulano o mengano, eso no tiene sentido. Lo que hay que simplemente es producir un acuerdo Pero político. yo me refería a la cantidad de dirigentes que están inhabilitados. Bueno, eso sí es una discusión distinta. Tú puedes discutir con el gobierno que efectivamente se le den las garantías para que todo aquel venezolano que tenga derecho a participar pueda participar sin tener la amenaza por parte del gobierno de que si es fulano o mengano, entonces yo lo inhabilito. Porque ya puse el ejemplo de lo que está haciendo Ortega en Nicaragua, y es una de las peores cosas que puede ocurrir en medio de un país en donde se pretenda tener la democracia. Entonces, la negociación, el diálogo con el gobierno, tiene que ser un instrumento permanente. No en México, ni en Cancún, ni en República Dominicana, en Venezuela.
porque ¿para qué te vas a ir tan lejos? El diálogo en Venezuela en esta etapa, el único que ha tenido efectivamente resultados, fue el que se hizo en la época del Carmonazo, cuando efectivamente participó todo el mundo, tuvieron los partidos, tuvo el gobierno, tuvo Fede Cámara, tuvo la iglesia, tuvieron los sectores de la sociedad civil, todo el mundo participó y quien coordinó ese diálogo fue un colombiano que perfectamente vino para acá y estuvo dispuesto a ayudar y lo hizo de la manera que lo hizo y garantizó que ese diálogo llegara. Irán Gaviria Trujillo. Sí, Irán. No Irán Gaviria, perdón. Perdón, Irán. No Irán Gaviria. Fue Gaviria, el colombiano. Gaviria, Irán, por Dios. Irán es el amigo de nosotros. César Gaviria Trujillo. César, porque Irán siempre, es el amigo. Siempre me confundo. Cierto. No, César Gaviria. Irán le vaya a echar una responsabilidad que no tiene. Saludos a Irán. Igual. Entonces, ¿qué ocurre? Eso que hizo Gaviria, que lo hizo de manera como se hace en cualquier parte del mundo, que haya sectores internacionales que estén dispuestos a ayudar, perfectamente pudiera ayudar. Y el gobierno debería dejar de utilizar el diálogo como un instrumento como lo ha hecho hasta ahora, que cuando cree que lo necesita para una línea argumental determinada, entonces aparece el diálogo. Después simplemente lo deja, utilizando una frase que aplica a uno de ellos, lo deja convertido en un mareo. Ahora te pregunto, en este momento, ¿qué interés puede tener o incluso qué presión puede tener el gobierno para dialogar? Porque el gobierno ha dicho varias veces, miren, esto no es el 2016, estamos en paz, estamos más tranquilos. Y además te pregunto, dos preguntas, bueno, complejas en un mismo planteamiento, pero la oposición también tiene que dialogar a lo interno, tiene que resolver algunas cosas. Mira, lo del diálogo del gobierno, el gobierno debería tener claro que el tema del diálogo es un instrumento cotidiano de la política, ¿no? Y que aquí en Venezuela hay, más allá de los problemas políticos y el problema del imperio, el problema de las medidas y todo ese discurso que conocemos de parte del gobierno, Venezuela está viviendo hoy la peor situación que hemos conocido en años. Ese simple elemento bastaría para dialogar y ver cómo creamos nosotros soluciones. ¿Cómo vamos a tener un país que quiere resolver el problema económico? Y entonces aquí los bancos, los venezolanos no tenemos crédito, no tenemos tarjeta de crédito, las bancas no funcionan, la posibilidad de que el sistema financiero opere, la posibilidad de una economía productiva, todo eso forma parte del diálogo y de la negociación. Y hay que hacerlo con los políticos, hay que hacerlo con los empresarios, hay que hacerlo con el sector financiero, hay que hacerlo con todo lo que sea necesario. Y el gobierno debería estar sumamente preocupado porque las cosas que ellos proponen, ahí está el ejemplo de lo que está ocurriendo con el dólar, está el ejemplo de las zonas especiales, está el ejemplo de los supuestos 1.000.000 de hectáreas que le iban a dar a Irán, etcétera, etcétera, que son cosas que son anunciadas y que después en la medida que la vida se va dando, tú no ves por dónde se concretan, ¿no? Entonces, el gobierno debería tener claro que si lo que queremos es que el país sea distinto, debería estar dispuesto a conversar, pero de verdad, no utilizando el mareo como estrategia, sino que de verdad, con los factores que eso significa. Y la otra pregunta, que es lo que tú señalas, sobre el campo opositor, es imprescindible que la oposición lo primero que debe hacer es asumir que para poder resolver el problema tienen que dialogar entre sí. La oposición venezolana tiene, o tenemos, para hablar en primera persona, una gran responsabilidad, que es poder dotar al país de una alternativa que tenga una visión estratégica, que pueda comprender que lo que está planteado no es el problema de si sigue Maduro o no sigue Maduro, sino que lo que está planteado es algo que va mucho más allá de eso. Que si es necesario otro presidente de la República, otro presidente de la República, pero lo que está planteado es cómo construir una alternativa que efectivamente le permita al país salir de la condición en la cual está en este momento, que la principal responsabilidad sabemos que es del gobierno, pero hay una responsabilidad también muy grande del sector opositor, que de acuerdo con lo que dicen todas las encuestas, es mayoría, pero que sin embargo no logra concretar esa opción política de ser mayoría. Y entonces, por supuesto, mientras eso esté allí, hay la posibilidad de que sigan pasando las cosas que están pasando. Entonces, la oposición tenemos la responsabilidad principal de hacer eso. Y esa responsabilidad no solamente le corresponde a los partidos, es de los partidos, es de los políticos y es también de los ciudadanos. Porque cuando yo decido ir a votar o no votar, no lo estoy haciendo porque me lo imponga un partido político. Lo estoy haciendo porque yo como ciudadano estoy actuando o de manera correcta o